Hola, bienvenidos a Frisidí Mater Fátima, carísimos en Cristo, a esta consagración a Jesús por María a través de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Día 14, ya nos encontramos en esta segunda etapa, en donde queremos ahora conocernos a nosotros mismos con mayor profundidad, para primero desterrar el pecado de nuestra vida, lógicamente después para crecer en las virtudes. Vamos a estar desentrañando cómo es la persona, cómo es nuestra forma de ser, cómo Dios espera que nos comportemos según el ser que Él nos ha dado. Pero recordamos que fuimos heridos por ese pecado de nuestros primeros padres. Entonces, el hombre creado bueno, con unas grandes posibilidades de parte de Dios para cumplir una altísima misión, colaborando con Él a través de la obra de la creación, pero hemos sido heridos por el pecado y ahora Cristo se encarna, viene al rescate nuestro, y a través ahora del Espíritu Santo, la Virgen María, la Iglesia, la gracia, puede volver a esa, digamos, a esa brillantez original, ¿no? Mayor todavía, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como ven, entonces hay una transformación, conocimiento de sí mismo, reconocimiento también del pecado y de nuestras inclinaciones al pecado y nuestros errores, por eso la confesión general, confesión de vida, pero también sabemos que Cristo vino a rescatarnos y después queremos estar viviendo en la Iglesia Católica para poder vivir como Dios espera de cada uno de nosotros. Bien, pues vamos a empezar directamente con el día 14 de la obediencia del súbdito humilde a ejemplo de Jesucristo. Pedimos luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De la obediencia del súbdito humilde, sobre todo Tomás de Kempis, en la imitación de Cristo, se dirige más a la vida religiosa, pero no hay problema porque se dirige a la vida religiosa, a los consagrados, pero toca lo más íntimo del corazón del hombre. Entonces, se puede aplicar esto en una persona, un seglar, un laico. ¿Por qué? Porque el corazón es el mismo. Lógicamente, la obediencia de un consagrado como un servidor no es la misma que debe vivir una persona con respecto, no sé, con su esposo, con su jefe de trabajo. No es la misma obediencia, pero sí tenemos que obedecer. Laicos y consagrados, todos estamos supeditados a la obediencia. Dios quiere que sepamos y aprendamos a gobernar los que tienen que gobernar y a obedecer los que tienen que obedecer. Y el que gobierna, tarde o temprano, siempre tiene que obedecer, siempre reenviando hacia arriba hasta llegar a la voluntad de Dios clarísimamente. Esto está en el libro tercero, capítulo 13. Hijo, el que procura sustraerse de la obediencia, él mismo se aparta de la gracia, y el que quiere tener cosas propias, pierde las comunes. El que se aparta de la obediencia, se arruina. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, como va a ser la suya, seguro que se va a equivocar. El que no se sujeta de buena gana a su superior, señal es que su carne aún no le obedece perfectamente, sino que muchas veces se resiste y murmura. Aprende pues a sujetarte prontamente a tu superior. Si deseas tener tu carne sujeta, ¿sí? Siempre tenemos que tener, porque, como dice esta frase popular, nadie es buen juez en su propio juicio. Entonces, si yo estoy sujeto a mis criterios, pues lógicamente yo tengo oscuridad en mi vida. Tarde o temprano, pues el demonio se mete de una forma u otra en mi vida.
Entonces, en cambio, si yo me sujeto a otra persona que en nombre de Dios trata de ayudarme, un director espiritual, por ejemplo, para un laico, pues la obediencia al director espiritual es muy importante. No es obediencia religiosa, pero es muy importante porque el director espiritual, digamos, iluminado por el Espíritu Santo, pues le va dando indicaciones al dirigido para que conozca y camine mejor en su gracia. No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo. ¿Te das cuenta? El enemigo está dentro de mí. No hay que ir demasiado lejos para encontrarnos con el enemigo. Si no estás bien avenido con el Espíritu. Si yo voy, por ejemplo, los seglares van obedeciendo a su director espiritual, sí, el enemigo va a intentar de 1000 formas distraernos, pero cada vez que yo voy a la dirección espiritual, con una buena vida sacramental, una profunda vida de oración contemplativa, y un director espiritual, etcétera, bien formado en la fe, pues es muy difícil que Satanás haga su labor. Porque aún te amas muy desordenadamente, y es verdad. Eso lo tenemos que reconocer. San Luis María Griñón de Montfort ahora nos va a hacer caer en la cuenta que, pues, aunque yo quiera ir directamente con Dios y me parece que no, yo quiero ser honesto, quiero ir a Dios, sí, pero en el fondo siempre están mis obras manchadas. Si somos honestos y humildes y reconocedores, pues mis obras de una forma u otra están manchadas. Porque, pero, ¿qué mucho es tu polvo y nada que te sujetes al hombre de Dios, cuando yo omnipotente y altísimo, que he creado todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti? O sea, tú que no eres nadie, no te quieres sujetar a la obediencia de, no sé, de un superior, tu esposo, tu esposa, tu jefe, no sé, un gobernante. Lógicamente estamos presuponiendo de gobernantes, superiores, esposos, esposas, etcétera, que son rectos, porque lógicamente si un superior me ordena, no sé, un presidente de un país que haga algo contrario a mi fe, a la verdad, a la ley natural, lógicamente no lo debo obedecer, así de sencillo, ¿sí? Oye, hay que abortar en este país. Pues no, la ideología de género es un bien, no es un bien, es una destrucción para la persona humana. Entonces yo no la puedo aceptar, ¿sí? Y no menos la voy a secundar. Pero aquí estamos presuponiendo de personas que con sus más y sus menos tratan de buscar nuestro bien, ¿sí? Mi esposo, mi esposa, pues en principio no está buscando mi daño, ¿sí? Pero sin embargo, tengo que estar sujeto a él o a ella. Mutuamente, los esposos tienen que estar sujetos uno al otro, siempre como el marido a cabeza de la familia, pero ese marido tiene que ir a contrastarse con un director espiritual, un confesor. Me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con humildad. Aprende polvo a obedecer, aprende tierra y lodo, a humillarte y postrarte a los pies de todos. Recuerden esta frase rompedora de Dios a Santa Catalina de Siena: yo soy el que soy y tú eres la que no eres. Entonces, yo soy, tú no eres nada, ¿sí? Somos miseria y luego encima podemos ser pecado, pero delante de Dios somos nada, poca cosa. Aprende a quebrantar tus inclinaciones y a rendirte a toda sujeción, o sea, aprende a obedecer. Él, que era Dios, obedeció a María, obedeció a Poncio Pilato y se permitió ser crucificado por Poncio Pilato, por los sacerdotes, por los saduceos, fariseos, etcétera, por los escribas, los doctores de la ley. O sea, él se sometió a todos. Fue el último, hasta los apóstoles no les lavó los pies. Precisamente eso confunde mi orgullo, porque siendo Dios, se rebajó hasta lo más vil, más bajo. Pues ¿cómo no me voy a rebajar yo? Claro que tengo que hacerlo. Bien, pasamos de Tomás de Kempis, la introducción, ahora pasamos a San Luis Griñón de Montfort. Vamos a ver 4 numeritos. Dice, por medio de esta práctica, la verdadera devoción, la consagración a Jesús por María, dice, darás más gloria a Jesús y vas a caminar, vas a avanzar mucho más rápido, no sé, en un par de meses, dice que en 20 años. ¿Por qué? Porque ya no soy yo. Esa es la diferencia, que yo puedo trabajar y puedo hacer cosas buenas espiritualmente y voy progresando y ya rezo mejor, soy amable con los demás, hago caridad al prójimo, quiero mucho con todo mi corazón a Dios y voy creciendo y se percibe, pero eso me va a costar 30, 40 años y voy a dar un pasito. En cambio dice, con esta devoción, que es María la que te lleva,
vas a progresar en poco tiempo lo que no harías en 20 años, 30 años, ¿no? Bueno, esa es una primera idea que nos quiere transmitir. Dice, si ejecutas todas tus acciones a través de María y abandonas tus propias intenciones y actuaciones, aunque fueran buenas y conocidamente buenas, ¿sí?, para perderte en el corazón inmaculado de la Virgen María, dice, vas a participar de los méritos y de la sublimidad de las intenciones de ella. Esa es la diferencia. Ella ya tiene, pues está en cuerpo y alma en el cielo. Entonces imagínate, o sea, ella ya ha demostrado que fue fiel, que fue, bueno, todas las maravillas de la Virgen que no terminaríamos de hablar de ellas, ¿no? Entonces ella ya logró esa conquista. Entonces dice él, la clave está, hijo, en que te unas a ella, para que tú, identificado con ella, los méritos que ella presenta delante de Dios, que siempre es escuchada, pues ahora sean los tuyos, ¿sí? Entonces, unido a ella, ella te asimila, ¿sí? Lógicamente, ella aprovecha para transformarte en verdadero hijo de Dios, en santo, y entonces ella es la que presenta nuestras inquietudes, cualquier cosa. Y entonces ya tienen un valor, pues, casi infinito, prácticamente. O sea, lo que la Virgen pida a Jesús, su Hijo, pues está asegurado, ¿sí? No asegurado como yo quiera, sino asegurado como Dios, y su pedagogía lo va a hacer. Y entonces pone un ejemplo muy, muy interesante, porque recuerden San Lorenzo, este santo martirizado que fue quemado en una parrilla, así lo presentan a San Lorenzo, pues está San Lorenzo con una parrilla, ¿no? ¿Y qué significa? Porque fue martirizado en una parrilla. Bien. Y es una historia muy bonita, pero el diácono Lorenzo era diácono. Entonces, y dice San Luis, y es así, no es que no tenga mérito lo que hizo Lorenzo, pero dice, mover una aguja, o sea, cualquier detalle unido a María puede tener más valor. Entonces, ¿cómo? Sí, por ti no, por ella, porque ella, a todas mis obras, acciones, intenciones, ella le da un valor casi infinito. Los mártires entregaron un valor grandísimo, pero no casi infinito como lo hace la Virgen María. Por eso él dice, ¿cómo no entender que esta devoción pues es importantísima para cada uno de nosotros? A través de los méritos y gracias de María le damos mayor gloria de cuanto todos los ángeles y santos juntos. Es ella la que nos pone. Entonces imagínate, yo pobre, mísero, miserable, pero adornado con María. Dice, quien se consagra a María por esta práctica, la verdadera devoción, no estima nada en cuanto piensa, hace, etcétera, porque todo se lo entrega a ella, a Jesús, totus tus, todo tuyo soy María, entonces mis pensamientos, todos mis bienes, todos mis méritos, todos son tuyos, Madre, todos. Por eso la esclavitud del amor, y el San Luis María Griñón de Montfort más adelante nos va a hablar de ponerse una cadenita para que nos recuerde, no es una pulsera, es una cadena, si se dan cuenta, es una cadena fea, para que me recuerde la esclavitud de amor. Yo estoy haciendo una esclavitud de amor. Entonces le entrego todo, si es mi señora, todo. Depende, o sea, yo dependo de ella y ella puede ser conmigo. Mira, los dueños de los esclavos en aquel entonces disponían inclusive hasta de la vida de los esclavos, que no era correcto. Sí, pero no estamos hablando ahora de la esclavitud humana, vamos a hablar de la esclavitud de amor. Pues yo me entrego totalmente, ella dispone de mí como ella necesite y lo va a hacer de la mejor manera para salvar las almas. Entonces, no te apoyes en María, sino apóyate en las disposiciones de María. Y así te podrás acercar a Jesucristo, hablar con Él, ejercitarás mucho la humildad y harás, o sea, la Virgen hará propias tus intenciones, tus disposiciones. Entonces el Señor, viendo a ti en María, en otro número dice, el Espíritu Santo, cuando ve formado a María en el alma, por la verdadera devoción, por esta consagración, dice, el Espíritu Santo va y trabaja. La Santísima Virgen, dice, es causa de un gran amor que nos tiene. Por causa del amor que nos tiene, dice, recibe en sus manos virginales todo lo que le presentamos. Y entonces ella
lo sublima. Esa es la diferencia. Yo le puedo presentar las cosas, pero pues por mi miseria, por mi pecado, por mi distracción, pues sí, Dios me escucha, siempre me escucha, inclusive a los pecadores los escucha. O sea, me refiero a los que están cometiendo graves pecados, ¿no? Porque todos somos pecadores. Pero me escucha, pero no son agradables mis ofrendas. ¿Por qué? Porque tienen mezclas de, pues, de vicios, de imperfección, etcétera, de indocilidad, lo que sea. En cambio, presentadas por María, todas son escuchadas, perfectamente escuchadas. Y por último, ella piensa en ti. O sea, cuando tú le ofreces todo, hasta tus pensamientos a ella piensa en Dios. Cuando tú le devuelves un piropo o una petición a ella se lo deposita al Señor. Bien, son verdades que nos van haciendo comprender lo que significa consagrarnos a Jesús por María. Y por último, bueno, por último no, de las partes más grandes, por estar propósito final, vamos a ver el tema de Guadalupe. Estamos en una consagración con el tema de Guadalupe. María y es necesario comprenderlo ahora porque prácticamente todos los países, inclusive los marianos, están perdiendo su fe. Hay que volver a inculturalizar el Evangelio. Entonces, María es un ejemplo de cómo hubo dos choques grandísimos, o sea, choques de dos culturas, los indígenas, con toda su tradición espiritual y con toda su fuerza, pero terriblemente desviados, ¿sí? Y luego los españoles, con su fe, pero tampoco muy santos. Entonces hubo un choque porque la fe era buena, pero a veces no hablo de los franciscanos, hablo de los españoles que vinieron aquí, pues no siempre supieron dar testimonio de esa fe y en el trato con ellos. Entonces, como que cada uno se polarizó, ¿sí? Entonces los españoles veían como a los indígenas, mira, estos son satánicos, están haciendo sacrificios humanos, ¿qué es esto? ¿No? Y en cambio los indígenas dijeron, no, nos están robando nuestras raíces. Y aparte nos dicen que amemos, que miremos, que Dios, que no sé cuánto, nos presentan un Dios, pero yo veo estos y no se comportan como Dios dice, ¿no? Entonces no ayudó mucho el testimonio, el poco testimonio. Bueno, entonces la Virgen María nos da un ejemplo, un modelo, y hay que servirse de ella para entrar en la cultura. Precisamente el prodigio de Guadalupe logró que esas dos culturas se armonizaran. Los indígenas aceptan a los españoles con su fe y los españoles aceptan a los indígenas. Y ustedes saben, a diferencia de otros países, gracias a la Virgen, los indígenas, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, fueron arrasados por los europeos, arrasados los ingleses, etc. Entonces, ahí no dejaron, digamos, posibilidad a los indios en Estados Unidos. Los mataron prácticamente a todos. Entonces, no hubo una inculturización del mensaje evangélico. En cambio, en México y en América sí, surge un pueblo nuevo, ¿sí? Los españoles venidos de Europa, los indígenas recibiendo a estos españoles, y hay una novedad, ¿sí? Una novedad que comienza a brillar. Entonces, y esto es lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de 2000 años. Entra a las culturas, ve los excesos, pero también reconoce las bondades de las culturas y trata de esas bondades, porque son semillas, le llaman semillas del verbo, o sea, porque de ahí se puede aprovechar. Oye, son espirituales. Por ejemplo, los indígenas eran muy espirituales. Todo estaba en razón de algo superior a ellos. En cambio, hoy estamos viviendo una cultura materialista, que por encima del hombre no hay nada. Hay muerte y disolución para muchas personas, ¿no? ¿No? En cambio, estos pueblos eran espirituales. Toda su visión de vida, su cosmovisión estaba de acuerdo a esa espiritualidad. Bueno, pues quitamos los excesos de los sacrificios humanos, que eso es terrible, satánico, y aprovechamos la espiritualidad y la reconducimos. Y es lo que hicieron los misioneros después de este grande prodigio de la Virgen de Guadalupe. Empezaron a realizar grandes conversiones y aprovecharon algunas fiestas o presentaron aspectos litúrgicos, de fiestas litúrgicas de la iglesia, pero con el estilo de cómo vivían esas culturas. Entonces lograron una armonía muy importante y eso causa de la Virgen María.
Entonces, dos grandes pueblos que estaban peleados a muerte, pues surge un pueblo nuevo, el mestizo. Fíjense, aquí no hubo muertes como en otros países que arrasaron y acabaron con la población de esa tierra, y eso fue una crueldad. En cambio, aquí se empiezan a mezclar poco a poco. No se odia, al inicio se odiaban, se repudiaban, pero la Virgen se encarga de hacer esa fusión, esa inculturación, y entonces ya la Virgen, ¿qué hace? Va llevando a los dos pueblos, porque también los españoles se tenían que purificar, se tenían que hacer más virtuosos, pues a los dos pueblos los unifica, los mestiza, mestizaje, los mezcla, y saca un pueblo nuevo de Dios, donde brilla el Evangelio, donde el centro es Cristo, y ella sigue conduciendo a través de su intercesión este pueblo. Para traer la paz, porque recuerden que hubo mucha en los combates, en las guerras de la conquista, pues lógicamente tuvieron que pelear las dos culturas, y ahí sí hubo muertos, era una guerra, pero ya después, no. Y recuerden que los pueblos marianos, los pueblos de América, pues conservan la gente de fuera se sorprende, ¿no? Porque son bien acogedores, bien alegres, etcétera. Claro, porque la alegría que la Virgen logró poner en nuestro corazón, que es a Jesús, pues de una forma u otra todavía se mantiene, aunque sea culturalmente, pero pues somos pueblos alegres, pueblos acogedores, pueblos que atentos al otro. Todo eso es un bagaje de esta presencia mariana en nuestros días. Entonces, ella se encarga de poner a Cristo en tu corazón y te envía a que puedas ser evangelizador. Pues María está esperando mucho, mucho de ti y de mí. Como propósito para este día, ¿qué te parece si este día tratas de cumplir en todo la voluntad de Dios? Como lo hizo Cristo, decía Tomás de Kempis, hablando de Jesús, pues que todo momento Él se rebajó, se humilló, pero para cumplir la voluntad del Padre, que era la voluntad del Padre, que se rebajara, asumiera naturaleza humana y poder ofrecerse en la cruz como sacrificio de expiación, de redención por nuestros pecados. Pues hoy, el día de hoy, voy a trabajar mucho por buscar, entender, comprender cuál es la voluntad de Dios para mí, y la cumplo a ejemplo de Jesucristo. Les doy la bendición, nos vemos mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, que Dios les bendiga. ¿Te gustaría hacer sonreír a la Virgen María? En Frisidim tenemos un proyecto muy importante que queremos ofrecer al Inmaculado Corazón de María. Ella, cuando se presentó en 1531 en las tierras de México, nos pidió que le hiciéramos una casita santa, y efectivamente en el Cerro del Tepeyac tiene ya su casita santa, donde millones y millones de peregrinos la van a visitar todos los años. Pero aquí en el sur de México, en Chiapas, exactamente cercano a la población de Berriozábal, en una montaña, estamos construyendo una casita sagrada para el Inmaculado Corazón de María. Y para eso necesitamos mucha ayuda. Aquí será un lugar de muchas peregrinaciones, vendrán miles y miles, quizá millones de personas a visitar a la Virgen María. Sobre todo recibirán dos grandes regalos. Uno, se encontrarán con la ternura y el amor del Inmaculado Corazón de María, pero también van a tener una experiencia profunda de la misericordia divina a través de los sacramentos del perdón, a través de la recepción de la Eucaristía. Por lo tanto, este santuario podrá albergar más de 2,000 personas sentadas en cada una de las celebraciones que vayamos teniendo a lo largo del día. Por eso quiero contarte este proyecto y pedir tu colaboración. Necesitamos esta casita santa para que muchos peregrinos en el sur de México puedan visitar también a su Santísima Madre. Y bueno, contamos con tu corazón. Nos gustaría que tu corazón se encendiera de amor y dijera: yo quiero colaborar encendiendo mi corazón para que el corazón inmaculado de María pueda tener esa casita santa y albergar bajo su manto y su protección, dar todo el cariño y ternura a todas las almas que vengan a visitarla aquí en este lugar de Chiapas. Bueno, toda la información para aquellos que quieran colaborar está, la página se llama enciendetucorazon.org y ahí están las formas como puedes ayudar.
pero sí nos gustaría que muchas almas puedan encontrar aquí paz, alegría, conversión, santidad de vida, consuelo y, cómo no, un camino, como dijo ella a los pastorcitos de Fátima, especialmente a Lucía: yo seré tu camino, refugio, y camino que te lleve a Dios. Pues te esperamos, te doy la bendición a ti y a tu familia y te agradezco tu generosidad y colaboración. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.